Bueno, como les decía, estas propiedades de las funciones logarítmicas las vamos a necesitar más adelante, sobre todo cuando estemos explicando algunas cosas en límites de L'Hopital. Aunque no descarten que acá también vamos a utilizar estas propiedades. Hay una propiedad más, es una propiedad bastante interesante, es esta propiedad que aparece acá, es la propiedad de cambio de base. La propiedad de cambio de base, la estamos viendo aquí, y es, por ejemplo, si nosotros tenemos logaritmo en base b de una cantidad n, pero en toda la expresión tenemos otras bases y necesitamos unificar las bases. ¿Cómo hacemos eso? Entonces podemos hacerlo con la propiedad de cambio de base. Y es, si usted tiene logaritmo en base b de n, usted puede escribir eso como logaritmo natural de n sobre el logaritmo natural de la base b. ¿Sí? Y esto permite, entre otras cosas, dejar todo en términos del logaritmo natural. Y con ese logaritmo natural podemos trabajar toda la misma expresión. Tengan en cuenta que el logaritmo natural, ¿qué es? El logaritmo natural, el logaritmo natural es logaritmo en base e, ¿sí? Es decir, en base el número de Euler, del que resaltamos hace un momento. Pongan eso también como observación. Logaritmo natural de x, ¿quién es? ¿Quién es el logaritmo natural de x? Como les digo, es el logaritmo en base e. La base va a ser el número de Euler de x. Y esto, como les digo, estos logaritmos nos permiten unificar toda la expresión en una misma base logarítmica y así poder trabajar con las demás propiedades de los logaritmos. Tengan en cuenta que las propiedades que están en la parte de arriba tienen que tener la misma base. Bien, tienen que tener la misma base. Entonces vamos a resolver algunos problemas, algunos ejercicios con respecto a estas funciones exponenciales y logarítmicas. Algunos ejercicios que me interesan a mí, sobre todo, es utilizar propiedades de logaritmos para simplificar expresiones. Para simplificar expresiones de qué estilo. Bueno, acá al principio vamos a ver problemas donde habrá que calcular algunas cosas. Por ejemplo, habrá que utilizar algunas propiedades. Acá, por ejemplo, la distributiva y lo que pide, entre otras cosas, es encontrar la intersección con el eje y la asíntota horizontal de la gráfica. Pero como son exponenciales, entonces hay pocas variaciones que realmente se puedan ver ahí. Si ustedes observan, por ejemplo, el problema 5, en el problema 5 realmente lo que pasa es que hay un desplazamiento 5 unidades hacia abajo. Entonces, claro, el punto de corte ya no va a ser en el punto 0,1, sino ese mismo punto se va a desplazar 5 unidades hacia abajo, entonces tendremos el punto 0, menos 4. Por ejemplo, en el problema 6 tenemos un desplazamiento vertical hacia arriba 2 unidades. Entonces el punto de corte con el eje Y ya no es 0,1, sino va a ser 0,3. Y bueno, estas primeras propiedades más o menos nos pide hacer eso, estos primeros ejercicios. Es decir, conociendo cómo son las características de las funciones base, hacer algunas transformaciones, por lo menos acá en el problema 3 tenemos una reflexión con respecto al eje y basado en esas transformaciones poder predecir dónde van a quedar ya sea la asíntota y dónde va a quedar también el intercepto con el eje Y. ¿Bien? Asimismo va a pasar para las funciones logarítmicas. Para las logarítmicas van a pedir algo por el estilo. Entonces, por favor, revisen esos problemas, esos ejercicios, y si tienen cualquier duda, me comentan. Como, por ejemplo, miren lo mismo acá en estos problemas del 39 al 42. Queremos el dominio de estas funciones, además intersección con el eje X y dónde queda la asíntota vertical. Entonces hay que predecir más o menos cómo están actuando las transformaciones en cada caso y ver cómo cambia la información con respecto a la intersección con el eje X y también cómo cambia la información con respecto a la asíntota vertical que usualmente es el eje Y, ¿no? Hay algunas, bueno, hay algunas
cosas que sí pueden ser más interesantes y como les digo, me interesa el potencial que tiene la función logarítmica para poder reducir la complejidad de algunas expresiones. Por ejemplo, el problema número 52. Yo quiero que intenten hacer esto ahí en sus casas. En el problema número 52, es este que estoy seleccionando acá, en ese problema 52, quiero que traten de usar la función logarítmica para que ya no me queden ni productos, ni cocientes, ni potencias por ningún lado allí. Háganlo para el problema 52 y para el problema 53. Y ya lo revisamos. A ver, tómense un tiempo y vamos a... Bueno, el problema 53. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar logaritmo natural a ambos lados. Logaritmo natural a ambos lados. Y tomando logaritmo natural a ambos lados nos queda de esta manera. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de toda esta expresión. De manera general, tenemos un cociente. De manera general hay un cociente. Entonces, una de las propiedades de logaritmos, ¿qué dice? Bueno, el logaritmo de un cociente es la resta de logaritmos. Entonces, por eso acá queda logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Lo pongo en dos renglones porque no ocupo ahí en un solo renglón. Pero es una sola línea, ¿no? Es una sola línea. Ahora, nos queda el primer logaritmo. Lo voy a seleccionar acá en azul. Este primer logaritmo, si ustedes observan, acá tenemos un producto. ¿Qué dice una de las propiedades de los logaritmos? Que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Por eso queda el logaritmo del primer elemento, logaritmo de x al cubo menos 5, todo elevado, x menos 3, x al cubo menos 3, todo elevado a la 5, más, ahí se convierte en una suma, logaritmo de x a la 4 más 3x cuadrado más 1, todo elevado a la 8. Luego tenemos esta resta y luego acá tenemos también otro producto, ¿cierto? Raíz de x y 7x más 5 elevado a la 9. Entonces queda, estas dos van a quedar restando, ¿no? O si quieren pueden ponerle acá un corchete para hacer un factor común ese menos y acá ponemos un más. Entonces tengo el logaritmo del primero que es raíz de x. Pero ese raíz de x, bueno, vamos a escribirlo de una vez como x a la 1 medio. Más el logaritmo natural del segundo, que es 7x más 5 a la 9. Recuerden que acá pongo menos porque adelante de todo esto tengo un menos. Y luego entonces, ¿cómo nos queda finalmente esto? La tercera propiedad de los logaritmos es que los exponentes pueden bajar, pero ojo, pueden bajar el exponente de toda la expresión, de toda la expresión. ¿Cuál es el exponente de x al cubo menos 3 a la 5? Es 5. Entonces bajo ese 5 y me queda el logaritmo natural de x al cubo menos 3. Y acá bajo el 8 más 8 veces el logaritmo natural de x a la 4 más 3x cuadrado más 1. Bajo el 1 medio queda menos 1 medio logaritmo natural de x y bajo el 9 queda menos 9 veces logaritmo natural de 7x más 5. Y ahí ya no podemos hacer nada más, ¿bien? Por ejemplo, ¿será que esta resta de logaritmos, este logaritmo de la resta lo puedo separar en resta de logaritmos? No. Recuerde que resta de logaritmos solamente proviene del logaritmo de un cociente. O sea, el logaritmo natural de a menos b no es logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. ¿Bien? Para tener eso en cuenta. Solamente son las propiedades que están allá arriba. Y no quiere decir que no queramos escribir más. Es que no son válidas. ¿Bien? Lo mismo, miren por ejemplo acá esta segunda expresión. Cuando tenemos esta segunda expresión, acá tenemos un exponente 4. ¿Será que puedo sacar ese exponente 4, bajarlo allá? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque ese exponente no es exponente de toda la expresión. ¿Bien? Como si lo era aquí el 8. Observen el 8 que estoy resaltando. El 8 sí es el exponente de toda esta expresión. Por eso el 8 puede bajar y quedar ahí al principio del logaritmo. El 4 no puede bajar, ¿por qué? Porque no es exponente de toda la expresión. ¿Bien? Entonces hay que entender las propiedades, cómo funcionan y por favor no ser creativos y no tratar de inventarse más propiedades, porque usualmente las que se inventan no son ciertas. ¿Bien?
Entonces no confundir esas cosas. Eso con respecto a las propiedades de logaritmos. Como les digo, estas propiedades nos van a ser de mucha utilidad porque, por ejemplo, cuando estemos derivando, también va a ser mucho más cómodo derivar esta última expresión así completita, aunque tenga más sumandos, pero va a ser más fácil que derivar todo esto que está acá por dentro. Esto que está acá por dentro, donde hay potencias, productos, cocientes, derivarlo con propiedades de potencia y de producto y de cocientes va a ser mucho más largo y más trabajoso que derivar esta última expresión. Entonces, cuando estemos en derivadas, en diferenciación logarítmica, vamos a tener que recurrir a estas propiedades. Cuando estemos en límites por L'Hopital, vamos a necesitar también saber manejar muy bien estas propiedades. Bueno, entonces estas propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas, juntos con sus características, son bien importantes para que por favor las repasen y las estudiemos. Bueno.